Mi nombre es Ignacia Fillol, tengo 34 años y soy chilena y vine a España a hacer mi tratamiento en ITA. Quiero contar mi experiencia por si a alguien le sirve, por si alguien que no sabe cómo manejar algo parecido encuentra un camino, por si alguien que ha perdido la esperanza la encuentra y por si alguien que está cansado de pelear y le falta la energía también la encuentre. Mi historia parte desde muy pequeña. Creo que siempre fui una niñita especial, por así decirlo, muy sensible, muy demandante, le tenía miedo a todo. Creo que siempre fui muy dependiente de los demás para sentirme tranquila y para poder hacer las cosas. Esto me llevó a partir de tratamientos psicológicos y farmacológicos y con el paso de los tiempos la anorexia se sumó al problema. Creo que me sentía muy vacía y muy poca cosa, que necesitaba que a través de mi fachada de la belleza la gente me quisiera y buscar la aprobación de los demás. También me daba como una falsa sensación de seguridad y de poder y eso lo encontré con la enfermedad. Pero siempre, a pesar del malestar, a pesar de la angustia, de vivir con mucho dolor, creo que siempre fui funcional. Terminé el colegio, la universidad con muy buenas notas, siempre tuve muy buenos trabajos, hasta que un día llegué a un trabajo que para mí era fabuloso, era un gimnasio buenísimo en Chile y era como el trabajo de mis sueños. Creo que nunca logré prever ni imaginar que ahí sería donde iba a tocar fondo y que la anorexia afloraría con mucha fuerza. De a poco fui restringiendo cada vez más mi alimentación, a vomitar todo lo que ingería, a hacer cada vez más ejercicio con mayor frecuencia y más horas, a pesar del agote, de estar cansadísima y de llorar mientras lo hacía, hasta que un día toqué fondo. Fue un día que me acuerdo que iba de mi casa al trabajo en bicicleta y me desmayé en la mitad de la calle. Me tuvieron que socorrer un equipo de seguridad ciudadana en Chile y ahí dije, o sea, no puedo seguir así. Le pedí ayuda a mi hermana, que es psicóloga, la cual alertó a mi otra hermana y a mi familia para poder hacer frente al problema y ahí partieron los tratamientos. Pasé por mucho tipo de tratamiento, o sea, muy distintos. Llegué a estar ingresada en un centro en Chile donde me tenían haciendo manualidades mientras esperaban que subiera de peso para darme el alta. También tuve una cuidadora en mi casa y todo esto fue una etapa de mucho desgaste emocional y económico para mi familia, ya que a pesar de todo lo que estábamos haciendo, yo no mejoraba, yo seguía mintiendo, seguía escondiéndome para hacer síntomas y no estaba mejorando. A pesar del tratamiento psicológico que hacía semanal, a pesar de mucha farmacoterapia. Y ahí fue que mis padres, ante la desesperación, se plantearon traerme a ITA. Yo no recuerdo mucho esa época porque creo que estaba muy mal y la verdad es que ya nada me importaba. La enfermedad me había quitado básicamente todo. Ya me había aislado de mis amigas, había tenido que dejar el trabajo y mi novio me había dejado porque no pudo con la enfermedad. Entonces yo, o sea, en el fondo lo único que me importaba era lo que comía y lo que dejaba de comer. Fue así que terminé llegando a venir acá en Barcelona. Y no voy a negar, el ingreso fue durísimo. Para mí fue muy duro. Tuve que enfrentarme a comer cosas y cantidades que no estaba acostumbrada a comer. Tuve que seguir pautas y normas muy rígidas. Había perdido mi libertad en todas sus formas. Estaba lejos de mi familia, estaba rodeada de gente muy enferma. Y los primeros meses fueron súper duros. Yo les lloraba a mi familia todos los días, les decía que no me sentía mejor, que esto no tenía sentido, que me sacaran de ahí, pero ellos fueron fuertes y velaron por mi futuro, que ahora se los agradezco. Pero yo creo que lo que me permitió sobrevivir a esto fue que, como el grupo humano, la gente que hay adentro, entre nosotras nos cuidábamos muchísimo. Logré hacer amistades con gente mucho más pequeña que yo, que terminaron siendo como mis hermanas pequeñas, gente mayor que yo, que terminaban siendo mis madres, y entre nosotros nos protegíamos, nos escuchábamos, nos conteníamos, nos dábamos el cariño, lo que fue muy bonito. También había un grupo grande de chilenas que, como yo, no encontramos tratamiento en Chile y nos tuvimos que venir.
y también fue como encontrar mi hogar ahí. Luego, durante el ingreso, como a los 4 meses me empecé a sentir considerablemente mejor. Estaba más estable de ánimo, tenía energía, ya no me quedaba dormida en las terapias. Y fue como impresionante porque me estaban quitando toda la medicación con la que había venido de Chile, que era mucha. Así que eso demostró un poquito que las terapias estaban teniendo su resultado. Luego, a los 7 meses, me dijeron que me venía pisos terapéuticos. Y la verdad es que yo ya me sentía tan bien que en ese minuto me encontré como, o sea, ¿para qué voy para allá? O sea, si estoy tan bien. En ese minuto no le vi ni un sentido. Además, pisos tenía como mala fama en venir, de que eran sucios, de que la comida era mala, de que no sé qué. Y claro, no tenía ganas, pero lo hice. Y ahora que lo veo en perspectiva, para mí fue fundamental. O sea, creo que, siempre lo digo, Avenir para mí es la teoría y Piso es la práctica. Al llegar a Piso vino otro duelo, que en el fondo al haber recuperado tu libertad, al estar paulatinamente acercándote a la vida, a volver a enfrentarte a cosas que nos enfrentábamos antes, o sea, ahí vuelve a existir las mismas dinámicas familiares, las mismas dinámicas con las amistades, las mismas exigencias, ya sea en colegio, universidad, trabajo, la vida, a volver a enfrentarte a publicidad que te causa frustración, a ver influencers que muestran una vida aparentemente perfecta, empieza a aflorar todo lo que sentías antes, empieza a aflorar la enfermedad también. Y ese es el duelo de decir, todavía falta. Y ahí me di cuenta que era clave haber pasado por Piso, donde hay un tutor que te acompaña todos los días, que en el fondo te va poniendo objetivos, te va poniendo metas. Si tienes angustia o estás agobiado, puedes conversar con él. Entonces creo que es como un paso muy importante esta transición de ir volviendo a la vida acompañado, porque las dificultades siguen estando y la que uno ha cambiado, o sea, lo que ha cambiado en todo este tiempo de ingreso es uno, la vida sigue siendo la misma. Entonces es súper importante como ahí confiar en todo lo que aprendiste, a confiar en la herramienta y la fuerza que empiezas que obtienes en el ingreso, y en el fondo es aplicarla en el día a día, pero acompañado. Vuelven a aparecer las mismas vocecitas e ideas que se te cruzan por la cabeza de ponerle menos aceite a la ensalada, ponerle menos azúcar al café, de caminar de más. Empieza a aparecer todo eso, entonces de a poco hay que confiar en todo el trabajo hecho, hay que apoyarse en los tutores y de esa forma ir registrando como nuevas formas de funcionar en tu cabeza que permitan que las voces se vayan apagando o desapareciendo con el tiempo. Entonces hay que tener paciencia. Y creo que eso te permite darte cuenta que eres capaz de vivir con tus debilidades y tus dificultades y que aprendes a gestionarlas de mejor forma. A mí personalmente me ayudó mucho, ya cuando estaba en este punto de que ya había pasado por el ingreso, ya había hecho un trabajo fuerte, y verlo todo en perspectiva me ayudó mucho a darme cuenta que la vida valía mucho más la pena que unos kilos menos, que el sentirme a gusto conmigo misma tenía más relación con mis cualidades internas que con mi cuerpo, que para vivir la vida que siempre había deseado necesitaba energía, no esa sensación de fatiga y amargura constante, que mis dolores y angustias tenían un manejo alternativo a la restricción y el control, y que me sentía y que podía ser una persona mucho más poderosa al superarme a mí misma y enfrentarme a estas dificultades que la falsa sensación de poder que me daba la fuerza de voluntad al dejar de comer. Creo que después de todo el camino recorrido he aprendido a conocerme, he logrado que aparezca la Ignacia, a confiar en mí misma, a poner límites, a ser más autónoma y saber cuidarme, y también a no victimizarme y a hacerme responsable de mi vida. Por otro lado, si alguien me preguntara qué le recomendaría a alguien que está pasando por la misma situación, creo que se esté cuestionando el ingreso, el paso por Piso, creo que el ingreso es fundamental para poder entender, porque en el fondo el síntoma, el dejar de comer, el vomitar, etcétera, el hiperactivar, son los signos de que algo está pasando debajo. Entonces el ingreso te permite descubrir qué es lo que pasa en el fondo, a entender dinámicas como familiares o dinámicas de funcionamiento que uno no las tiene muy conscientes. Entonces, para poder
lograr una mejoría es clave pasar por esto y hacer todo este trabajo súper profundo. O sea, uno hace terapias todo el día hacemos 4 terapias al día y eso te permite conocerte muchísimo a ti misma y poder identificar las cosas que no funcionan bien. Por otro lado, si alguien me preguntara si piso vale la pena, bueno, creo que lo he dicho con todas sus letras, pero la autonomía que te permite, que logras estando en piso, para alguien que ha pasado por esto, en donde somos súper poco seguras de nosotros mismas, o sea, esta autonomía te permite confiar en ti, en sentirte poderosa, en sentirte capaz, en darte cuenta que la familia o las amistades son una tremenda red de apoyo, pero nuestro bienestar depende de nosotros mismos, y eso creo que se consigue estando ahí. Bueno, luego de una larga espera, que ahora soy capaz de entender por qué el equipo tomó la decisión en cada momento, que en su minuto quise hacer pataleta, que no le vi sentido y pensé pedirme el alta voluntaria. Finalmente me dieron el alta. Y ahora me alegro mucho de haber recorrido todo el camino como debía haberlo hecho y me voy con todas las garantías, como las mayores garantías de mi mejoría. Y el haber aguantado y el haberme superado y todo el trabajo que hice me hace sentir muy orgullosa de mí misma. Me he demostrado como tener mucha fuerza y perseverancia, lo que es una versión mía que no conocía. Obviamente me queda muchísimo por trabajar. Tengo que seguir construyendo mi autoestima sin darle tanta fuerza a la valoración externa. Tengo que enfrentarme y mantener una buena relación con el ejercicio, mantener una buena relación con la alimentación, obviamente, retomar una rutina, el trabajo. O sea, me quedan muchas cosas que ir retomando, pero creo que o sea, voy a seguir estando acompañada, pero creo que también tengo como las herramientas para poder hacerlo. Tengo que seguir cuidando mis relaciones personales, que tengo una tendencia a crear algunas dinámicas un poco patológicas. Y creo que finalmente es aceptar y aprender a recibir lo que me dé la vida, sin vivir tanto en la falta. Bueno, y ahora decidí quedarme a vivir en Barcelona, lo que es un gran desafío para mí porque nunca he estado lejos de mi familia ni en otro país. También tengo ganas de hacer un máster que me permita dar un giro profesional. Pero la verdad es que por ahora estoy como adaptándome y disfrutando la nueva vida que se me dio junto a mi novio español, que lo conocí estando en piso, que me ha apoyado muchísimo y me hace mucha ilusión la vida con él. Y bueno, eventualmente me encantaría tener una familia y bueno, ver lo que me da la vida. Que me siento infinitamente afortunada y agradecida de mi familia por el amor, el apoyo y por haberme dado la oportunidad de estar aquí, de hacer el tratamiento. También de mi terapeuta, del nutricionista y del equipo de piso. Creo que no pude haber estado en mejores manos. Y también si tuviera que darle un mensaje a la Ignacia del pasado, creo que le diría que confíe, que no tenga miedo, que no está sola y nada, que la vida le va a volver a sonreír y que hay muchas cosas que vale la pena vivir.